José María Irujo, que es periodista de investigación del diario El País, uno de los grandes, para mí maestro de este género del periodismo, que ha destapado este escándalo, que ahora mismo es una de las noticias principales, por no decir la que más, en Marbella, sobre Jaime Olcina, exsecretario de Política Municipal del Partido Socialista. José María, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por contarles a nuestros telespectadores y a nuestros lectores de Marbella Confidencial, al margen de lo que han leído, de la información que nos hemos hecho eco del País, ¿qué es lo que os encontrasteis? ¿Qué os llamó la atención de esta persona? Bueno, es importante señalar que la aparición del nombre de Jaime Olcina no parte de una investigación específica sobre Jaime Olcina o sobre Marbella, sino que nosotros llevamos trabajando en el asunto del BPA, de la banca privada de Andorra, desde hace casi un año. Este banco andorrano fue intervenido por las autoridades del Principado, porque las autoridades norteamericanas avisaron de que había blanqueo por parte de bandas criminales y de narcotráfico en esa entidad bancaria, y a partir de ahí hemos ido teniendo diversa documentación, sobre todo notas internas del Departamento de Compliance, de cumplimiento del banco, en las que nos han aparecido distintos personajes de lo más variopintos de diferentes países, de Panamá, de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, de México, y curiosamente, entre la cantidad de personajes que nos han aparecido en esas notas que tenemos internas del banco, nos apareció Jaime Olcina. Pusimos la mirada en el personaje, chequeamos en las hemerotecas lo que se había publicado de él, vimos que El Mundo había publicado una historia sobre este señor diciendo que tenía sociedades en Panamá, y a partir de ahí, viendo que tenía una relevancia política, pues nos decidimos a publicar, porque la nota del Departamento de Cumplimiento del banco es muy taxativa, muy clara. José María, para que se hagan una idea a nuestros telespectadores y lectores, ¿cuánto tiempo lleva El País publicando informaciones sobre este banco andorrano? Bueno, llevamos trabajando sobre el tema BPA pues más de un año. El BPA nos ha aparecido en distintas historias importantes que se han seguido en el periódico, desde los depósitos de la familia Pujol en ese banco, que ya son conocidos por todos los espectadores y los oyentes, hasta las cuentas de importantes miembros de los cárteles mexicanos de la droga en ese banco, importantes políticos del PRI, del partido del gobierno en México, que también ocultaban grandes cantidades y cuentas ocultas en ese banco. La última que hemos publicado concretamente hace unas semanas es la de un embajador de México en Uruguay, que ocultaba una importante cantidad de dinero. Es decir, que llevamos trabajando en el tema de BPA por distintos cauces y distintos casos, es decir, narcotráfico, corrupción política en España, corrupción en México, el tema de Odebrecht, la constructora brasileña que ha protagonizado un enorme escándalo en América Latina, que utilizó este banco como una de sus principales entidades bancarias para pagar las coimas, las comisiones ilegales. Llevamos trabajando en distintos casos que nos confluyen en BPA pues desde hace más de un año y medio. Te traslado la versión de Jaime Olcina al margen de la que te dio a ti y al compañero Joaquín Gil, que quiero mencionarle también como coautor de esa información. Él, en un comunicado que envía de forma muy curiosa por WhatsApp a los periodistas que cubrimos información aquí, que asegura haber enviado al País también, dice que él no tiene ninguna cuenta en el BPA. Al margen de que tenga una cuenta o no, la puede tener de un cliente si es abogado, pero claro, ese dinero hay que justificarlo, porque por lo que yo he averiguado en fuentes de la agencia tributaria, José María. En el caso de Jaime Olcina, como el de otras personas o personalidades políticas que hemos publicado en el País en el último año, con cuentas ocultas en la BPA, y como haría cualquier otro periodista honesto de cualquier medio, pues es imprescindible llamar a la persona de la que vas a escribir para que se explique, ¿no? En el caso de Jaime Olcina fue Joaquín Gil, mi compañero de equipo de investigación del País, el que le llamó. La reacción de ese señor fue de estupefacción y de cierta parálisis cuando recibió la llamada. No dio ninguna explicación y nos colgó prácticamente en 30 o 40 segundos sin dar ningún tipo de explicación. Posteriormente, al cabo de 2 o 3 horas, llamó y quiso dar alguna explicación sobre el caso, pero explicaciones pues sin entrar en ningún lujo de detalles. Hablamos con él durante casi 10 minutos con preguntas muy concretas sobre si tenía una cuenta o no en Andorra, si había visitado el banco o no, si conocía la operación inmobiliaria de la que se habla en la cuenta, es decir, en la nota interna del banco, y sus respuestas fueron siempre muy evasivas, tremendamente evasivas, tremendamente escurridizas. Se escurría como una anguila entre las
las manos y no respondía ni sí ni no. Sí que efectivamente al final, después de insistir taxativamente, decir que íbamos a publicar, dijo que él no tenía ninguna cuenta en Andorra, pero que había visitado el Principado en varias ocasiones para el veraneo, ¿no? Concretamente, para esquiar o pasar el tiempo de verano. En definitiva, él nos dio esa respuesta que hemos incluido en la información, pero esa nota que ha enviado a otros medios, donde niega tener nada que ver con ese banco, aquí nos ha recibido, ¿no? Y en fin, y nosotros tampoco tenemos ninguna preocupación ni ninguna pega con respecto a esta información, porque esa acta interna del Departamento de Cumplimiento del banco, en fin, en esa misma acta aparecen otros clientes en otras operaciones, porque nosotros hemos sacado un pantallazo del folio, pero por la parte de arriba de ese folio y por la parte de abajo aparecen otros clientes distintos de operaciones diferentes, como aparecen en todas las reuniones del Departamento de Cumplimiento del banco, donde se hace una especie de acta de lo que se está trabajando y se examina a los clientes nuevos y se habla del origen de sus fondos y lo que se les pide. Es decir, que el documento es un documento oficial de la banca privada de Andorra, es un documento interno, confidencial. Hemos publicado ya 5 o 6 historias mucho más importantes desde el punto de vista del personaje que el de este señor. Nadie ha rectificado una sola línea, ni ha mandado una sola carta, ni ha habido una sola queja, ni nadie ha puesto en duda en ningún momento la autenticidad de esos documentos, que son documentos internos del banco. Ni el propio banco ha puesto en cuestión la autenticidad de los documentos que estamos publicando sobre distintos casos de corrupción, en este caso sobre Javier Olcina. Por último, José María, por aclararnos, ¿cabe la posibilidad de que esa cuenta no sea de Jaime Olcina ni de su hermano y sea de un cliente de ellos? ¿Vosotros tenéis acreditado que esa cuenta es de Jaime Olcina o de su hermano? Bueno, es importante señalar que en la BPA, según hemos examinado en las propias actas del banco, cuando se reúnen los gestores del banco y hablan sobre los clientes, en distintas ocasiones ellos mismos dicen que no abren cuentas nunca a nombre de sociedades. Es decir, las cuentas son siempre a nombre de titulares, titulares personales. Abrieron cuentas hace muchos años a nombre de sociedades, pero por una cuestión de, en fin, de cumplimiento y de prevención a operaciones de blanqueo de capitales, este banco ya abre cuentas a nombre de titulares. En el caso del señor Olcina, él aparece con su nombre claro y diáfano, Jaime Olcina, y se especifica claramente que él y su hermano se presentaron en ese banco, que primero ingresaron 1 millón, luego medio millón más, y que han comentado una operación de 5 millones inmobiliaria. Les han requerido una serie de documentación para poder hacer ese ingreso y nos han vuelto a presentar en el banco. Olcina ha dicho que en ese documento no aparece su firma ni su segundo apellido, pero es que en ese documento no tiene que aparecer su firma ni su segundo apellido. Ese documento no es un contrato, ese documento no es un ingreso, ese documento que hemos publicado no es una transferencia donde viene su firma o su nombre y apellidos. Ese documento es un documento interno del banco, de los gestores del banco, donde examinan los perfiles de los clientes y cuentan, relatan que ha llegado un señor que se llama Jaime Olcina, acompañado de su hermano que vive en Panamá y él en Marbella, más detalles imposible, y que estos son clientes del banco, han ingresado 1,5 millones anteriormente y ahora hablan de que van a ingresar 5 millones por una operación de inmobiliaria que llevan en marcha. Le requieren una serie de documentación para aceptar ese ingreso, que es un ingreso importante, y los clientes ya no vuelven a aparecer. En fin, si el señor Olcina tiene que reclamar a alguien es al banco. El banco se ha escrito y ha descrito esa operación es porque se ha producido. Y no tenemos ninguna duda de que Jaime Olcina ha visitado ese banco y ha ingresado la cantidad que dicen los gestores en ese banco y ha propuesto esa operación, porque los departamentos de cumplimiento de los bancos no se inventan la identidad de los clientes ni se inventan supuestas operaciones de personas que no tiene ningún sentido, ¿no? En definitiva, el documento es bueno, es oficial y ahí no tiene por qué aparecer la firma ni el segundo apellido del señor Olcina bajo ningún concepto. Pues por nuestra parte nada más, José María Irujo, compañero periodista de investigación del País, gracias por haber atendido esta noche a Marbella Confidencial, aquí en Onda Luz Costa del Sol, en televisión. Te agradecemos tu presencia a través de la línea telefónica. Nada, gracias a vosotros. Un saludo.